Bien, buenos días chicos. Lo que vamos a hacer ahora es un resumen sobre la última clase que tocamos, es decir, el materialismo y el idealismo como teorías ontológicas, ¿sí? Y los conceptos que en la clase fuimos aclarando, ¿no? Desarrollando para que se pueda entender mejor esas palabritas clave que debemos saber, ¿no? Ya que no son palabras tan raras en realidad o solamente propias de la filosofía, sino que son palabras que escuchamos también en la vida cotidiana. Claro, no tan comúnmente, pero son palabras que deberíamos conocer. Por ejemplo, que cuando hablamos del materialismo y el idealismo, dijimos que son teorías ontológicas. Entonces, para ello, pues deberíamos saber lo que es la ontología, ¿no? La ontología. Como ya habíamos dicho en clase, la ontología es una disciplina filosófica. Ya, hay muchas disciplinas filosóficas, ¿no? Una de ellas es la ontología. También está la nociología, la ética, la axiología, la antropología filosófica, eh, la estética también, ¿no? Hay muchas teorías, bueno, disciplinas filosóficas. En este caso, esta disciplina filosófica de lo que se va a encargar es de estudiar, que estudia el ser, ¿ya? ¿Y por qué el ser? Veamos que la palabra ontología viene del término ontos, ¿ya? Y ontos significa ser o ente también. Cuando hablamos de ser o ente, nos referimos a lo que existe, lo que es. Muy bien. Eso vendría a significar ontos, de ahí viene ontología. Ya. Ahora, vayamos acá arriba y sigamos. Entonces, cuando hablamos de la ontología, hablamos de una teoría que va a hablar sobre lo que es, ¿ya? Sobre lo que es, lo que existe, lo que es, lo que existe, lo que es real también, pues, ¿no? Lo que es real, lo que es, lo que existe, lo que es real. Bien, de eso hablamos cuando hablamos del ontos, ¿ya? Recuerden eso, cuando hablamos del ontos, ¿sí? Ese es el ontos, ¿ya? Ahí viene ontología. Ahora, sigamos entonces. En el caso del idealismo y el materialismo, estas dos posturas filosóficas lo que van a hacer es dar una respuesta a esa pregunta, a la pregunta ontológica. Una pregunta ontológica que tiene que ver con lo que hemos dicho sería, por ejemplo, preguntar ¿qué es lo primario? Es decir, ¿qué es real? O si no, ¿qué existe realmente? Ya, esa es la gran pregunta, la pregunta que va a provocar que aparezca este materialismo o idealismo, ¿no? Estas dos posturas. ¿Okay? Estas dos posturas van a intentar responder hacia esta pregunta que es ¿qué es lo primario? ¿Qué es real? O ¿qué es lo real? También si quieren verlo así, ¿no? ¿Qué es lo real? ¿Qué existe realmente? Bien, entonces, si hablamos del materialismo, ya el materialismo, ya, el materialismo dirá pues que lo que existe realmente es el ser. Y el ser para el materialismo es la materia. Ya, la materia. Y en el caso del idealismo, lo que existe realmente será el pensar. ¿Ya? El pensar. Y cuando hablamos de pensar, hablamos pues de las ideas. ¿Ya? Las ideas, lo abstracto. ¿Ya? Estas serían las dos posturas que se apreciarán en torno a la pregunta ontológica que mencionamos, ¿qué es lo primario? ¿No? ¿Qué es lo real? El materialismo dirá pues que lo real, lo que existe realmente es la materia, ¿no? Y las ideas provienen de la materia luego, ¿no? Son resultado de la materia. Mientras que el idealismo dirá pues que primero son las ideas, el pensamiento, las ideas, y estas ideas generan la materia, ¿no? Generan ese mundo que vemos, la materia, ¿ya? Ahí están las dos preguntas ontológicas. A ver, sigamos, a ver. ¿Qué más tocamos esa vez? Hablamos de los objetos metafísicos. Y para hablar de objetos metafísicos sería bueno entonces hablar de la metafísica. ¿Ya? Cuando hablamos de metafísica hablamos de
¿Qué significa? Si es que se acuerdan, significa lo que está más allá, ¿cierto? Que sobrepasa. También podríamos usar la palabra trasciende. Trasciende, ¿se acuerdan de esa palabra? Trasciende, que significa también que está más allá, que sobrepasa, ¿no? Que sobrepasa. Y en el otro caso, hablamos de la palabra física, que proviene de el griego physis. Y por physis entendemos pues lo físico, es cierto. También podríamos decir la naturaleza, lo que percibimos, lo que vemos, lo que observamos, ¿se entiende? Lo que experimentamos. ¿Ya? Todo eso se refiere a la physis, ¿ya? Eso es la física, lo físico, la naturaleza, lo que percibimos, lo que vemos, lo que observamos, experimentamos, lo que podemos tocar, ¿ya? Lo que podemos experimentar. En otras palabras, todo lo que vemos, bueno, la naturaleza, lo físico, ¿ya? O la materia también, si quieren llamarlo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de metafísica, hablamos de lo que está más allá del mundo material, lo que está más allá del mundo de las experiencias, o del mundo de las experiencias. ¿Ok? De eso hablamos cuando hablamos de la metafísica. También podríamos decir que es una ciencia. En la antigüedad se consideraba que es una ciencia. Pero recuerden, ciencia, entendiendo por ciencia lo que es conocimiento verdadero. ¿Ya? Así, antiguamente como se entendía, conocimiento verdadero. ¿Ya? Bien. En ese sentido es una ciencia la metafísica. ¿Ok? Cosa que es distinta en el caso de la palabra trascendente. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Trascendente. Esta palabrita trascendente no es una ciencia. Se utiliza más como un adverbio, como una cualidad. ¿Ya? Como una cualidad. Yo no hablo pues de la ciencia trascendente, ¿no? O de una ciencia que se llama trascendente. Pero sí puedo hablar de una ciencia que se llama metafísica. Pero si es que yo tomo la metafísica como una ciencia en el sentido de conocimiento verdadero. Ya, en ese sentido. Porque si voy a tomar la palabra ciencia por, digamos, por conocimiento verificable, o si no, conocimiento experimentable, en ese sentido no estamos hablando de ciencia aplicándolo hacia la metafísica, no, ¿ya? La metafísica será una ciencia en el sentido de que es un conocimiento verdadero, ¿no? Conocimiento verdadero, que es como así se lo entendía en la antigüedad. ¿Okay? En la antigüedad se entendía de esa manera. Entonces, cuando hablamos de la metafísica, hablamos de aquello que está más allá del mundo material o del mundo de las sensaciones, ¿no? Lo que hablaba Platón, ¿se acuerdan? Platón hablaba del mundo de las ideas, el mundo de las sensaciones, o el mundo sensible, ¿no? Eso sería lo metafísico, lo que está más allá de ese mundo, lo que está más allá del mundo de la experiencia o del mundo de la experiencia. ¿Ok? De eso lo haríamos entonces. Ya, a ver. Entonces, cuando hablamos de objetos metafísicos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de objetos metafísicos, nos referimos a objetos que están más allá de la experiencia, más allá del mundo sensible. Como que, por ejemplo, a ver, estamos hablando pues de objetos como el alma, la justicia, el amor, la verdad,
¿Qué más podríamos hablar sobre la belleza, ¿cierto? La libertad, Dios, etcétera, ¿ya? Todos estos objetos son objetos metafísicos. ¿Por qué son objetos metafísicos? Porque están más allá del mundo de la experiencia, más allá del mundo sensible, más allá de lo perceptible. ¿Ok? Por eso son estos objetos metafísicos en ese sentido. Bien. Entonces ahora cuando hablamos de objetos que son metafísicos, hablamos de objetos que están más allá de la experiencia, ¿cierto? Bien, ya. Teniendo claro eso, se supone que ahora podemos hablar ya con más sentido de lo que es la metafísica, cuando un objeto es metafísico, ¿cierto? Cuando una persona será metafísica. Si yo digo, por ejemplo, que eh, Carlitos es muy metafísico, ¿a qué me referiré? ¿A qué me refiero cuando Carlitos es muy metafísico? Pues más o menos diría algo así, ¿no? Carlitos es muy metafísico porque él tiende a pensar sobre objetos que están más allá de la experiencia, porque él habla y le interesa lo que está más allá de la experiencia. Esa sería una posible respuesta por la pregunta ¿por qué Carlitos es una persona metafísica? Porque también se puede usar esa palabra aplicado hacia una persona, ¿no? Yo digo, Carlitos es metafísico porque él siempre para pensando pues en el amor, en las ideas, en la belleza, en la verdad, en Dios, en el alma, ¿no? Es una persona metafísica en ese sentido, entonces. Bien, ¿se dan cuenta cómo usamos la palabra metafísica acá? Bien, entonces, eso sería en este caso. Bien. Repasemos una vez más entonces la palabra metafísica, que viene de raíces griegas. Las raíces son griegas. Y esas raíces griegas son meta, ¿se acuerdan? Meta, que significa más allá. Y física, que viene del griego physis, que significa naturaleza. O ya saben, naturaleza, lo que se percibe, lo que está a nuestro alrededor, el ambiente que experimentamos, las cosas que experimentamos, que es todo el mundo que está alrededor de nosotros, ¿no? ¿Ya? Y en cambio, la otra palabra que es muy semejante es la palabra trascendente. ¿Ya? Trascendente. ¿Ya? Así, de esa manera. Que viene del latín trascendere. ¿Ya? ¿Y significa trascendere? Que traspasa, que está más allá, ¿no? Si se dan cuenta, es casi lo mismo que la palabra metafísica, solamente que tienen raíces distintas, ¿no? Y como dije, la palabra trascendente se puede aplicar para los objetos, ¿no? Ese objeto es trascendente o él es una persona trascendente, así como hace rato hablé que Carlitos es una persona metafísica, también podría decir Carlitos es una persona trascendente, ¿sí? Pero en el caso que les mencioné también hace rato, trascendente no es un conocimiento, ya no es una ciencia lo trascendente, ¿ya? Sino que es una cualidad que se aplica hacia algo. En cambio, la palabra metafísica sí es también considerada una ciencia. Ya les dije, no una ciencia en el sentido moderno, ¿ya? Porque ahí hablamos de ciencia. Repasando otra vez, ciencia. En su sentido antiguo, recuerden, en un sentido antiguo, ciencia significaba conocimiento verdadero, eterno, hasta divino también, ¿no? ¿Ya? Que no cambia. Eso era antiguamente, ¿sí? Pero en la modernidad, y hablamos pues desde el siglo XVI, XVII aproximadamente, ¿no? Hasta hoy en día, sobre todo hoy en día, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, ciencia significaría conocimiento, un conocimiento de objetos que son observables, ¿no? O si quieren también podríamos decir conocimiento
verificable, ¿cierto? Ya. En la modernidad, la ciencia sería un conocimiento verificable, un conocimiento observable, ¿sí? Eso entenderíamos entonces por ciencia, ¿ya? Los dos sentidos de la palabra ciencia. Bien, chicos, entonces hasta acá nada más nos quedaríamos. Ya en la siguiente clase avanzaríamos con el siguiente tema. Y eso sería todo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, ya saben, en clase misma, por favor, elaboran bien su pregunta y me la hacen saber para poder aclarar los asuntos, ¿ya? Los problemas que tuvieran. Bien, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.